Imagina un mundo cubierto por selvas infinitas, donde las pirámides mayas se levantaban como montañas sagradas en medio de la espesura. Allí, cada piedra no era solo un bloque de caliza, sino un vínculo entre los hombres y los dioses. Para los mayas, las pirámides no eran simples construcciones, eran portales al inframundo, escaleras que conectaban la tierra con los cielos, lugares donde se ofrecían sacrificios, donde se hablaba con los ancestros y donde reposaba la esencia misma del cosmos. Cuando los conquistadores españoles irrumpieron en esas tierras, venían con hambre de oro, de gloria y de almas para la cruz. Pero había algo que no entendían. No solo estaban saqueando ciudades, estaban rompiendo el equilibrio de un mundo sagrado. Los cronistas de la época registran episodios inquietantes: soldados que al entrar en templos mayas caían enfermos de forma repentina, capitanes que se volvían locos después de profanar altares y rumores de maldiciones que perseguían a quienes osaban desafiar a los dioses antiguos. La historia que vamos a desenterrar hoy no es la de una simple conquista. Es el relato de cómo la arrogancia de los hombres llevó a desencadenar fuerzas que no comprendían. Una maldición que comenzó el día en que un grupo de españoles decidió abrir a la fuerza una pirámide maya, convencidos de que en su interior hallarían tesoros incalculables. Lo que encontraron no fue riqueza, sino horror y tragedia. Los mayas habían erigido estas pirámides como centros ceremoniales desde hacía siglos. Algunas estaban dedicadas a Kukulcán, la serpiente emplumada que descendía con los equinoccios en Chichén Itzá. Otras servían como tumbas reales donde los cuerpos de grandes señores eran sepultados junto con ofrendas, jade, huesos sagrados y reliquias que jamás debían ver la luz de nuevo. La profanación de una de estas estructuras no era solo un acto de saqueo, era un insulto a la cosmología misma, y según la tradición, quienes osaban hacerlo quedaban marcados para siempre. Los conquistadores llegaron al sitio guiados por rumores. Indígenas de la región, sometidos y obligados a colaborar, hablaron de un templo oculto en medio de la selva, al que nadie entraba desde hacía generaciones. Decían que sus ancestros habían sellado las puertas con rituales y advertencias, y que abrirlas traería desgracia. Pero para los españoles, aquellas palabras eran solo supersticiones. ¿Qué podía hacerles miedo un pueblo vencido si llevaban arcabuces, caballos y la cruz en alto? El capitán al mando, un hombre ambicioso, ordenó derribar los muros y abrir paso. Cuando al fin lograron penetrar en la oscuridad de la pirámide, el aire que salió del interior estaba cargado de un hedor antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera corrompido allí dentro. Antorchas en mano, descendieron por pasillos angostos hasta llegar a una cámara central. Lo que vieron los dejó en silencio. Un altar cubierto de calaveras, huesos humanos cuidadosamente colocados en patrones rituales, figuras de dioses con colmillos y ojos enloquecidos, y restos momificados que parecían vigilarlos desde la eternidad. En ese momento, algo se quebró. No todos lo sintieron de inmediato, pero la semilla estaba plantada. La maldición había comenzado. Al entrar en la cámara central de aquella pirámide, los españoles no encontraron oro ni tesoros como los que esperaban. Lo que había frente a ellos era algo mucho más inquietante. Símbolos pintados con sangre seca en las paredes, figuras de jaguares devorando hombres, representaciones de dioses oscuros con garras y colmillos. Cada rincón parecía susurrar que aquel lugar no era para los vivos. El capitán, cegado por la ambición, ordenó a sus hombres que arrancaran las joyas de jade incrustadas en las estatuas y que recogieran los cráneos tallados. Algunos lo hicieron con entusiasmo, pero otros se negaron, temiendo las advertencias de los indígenas que los acompañaban.
Los guías mayas, aterrados, se arrodillaron fuera del templo y suplicaron que no continuaran. Decían que aquel era un sitio dedicado al dios de la muerte y que interrumpir el descanso de los antiguos sacerdotes traería consecuencias. Los españoles rieron. Para ellos, aquello no eran más que supersticiones de paganos. Pero la risa no duró mucho. Esa misma noche, los primeros síntomas comenzaron. Uno de los soldados, joven y fuerte, empezó a convulsionar sin razón. Otro despertó gritando, diciendo que había soñado con un jaguar que le arrancaba el corazón con sus garras. Algunos aseguraron escuchar voces en la oscuridad, susurros que parecían salir de la selva misma. Al día siguiente, un caballo se desplomó muerto sin explicación y la desconfianza comenzó a crecer entre los hombres. El capitán se negaba a aceptar que aquello fuera una maldición. Decía que eran casualidades, que los indígenas les metían miedo con sus historias. Pero lo cierto es que los sucesos extraños se multiplicaban. Antorchas que se apagaban de golpe, sombras que se movían en los pasillos de la pirámide y una sensación insoportable de que estaban siendo observados. Los cronistas cuentan que uno de los soldados, al tomar una de las máscaras ceremoniales del altar, gritó aterrado porque sintió que la pieza estaba caliente, como si ardiera desde dentro. Cuando intentó soltarla, descubrió que no podía. La máscara parecía pegada a su rostro. Los demás tuvieron que arrancársela a la fuerza, desgarrando su piel en el proceso. A los pocos días, aquel hombre murió con el rostro ennegrecido, como si lo hubiera consumido un fuego invisible. El miedo comenzó a dividirlos. Algunos exigían devolver lo robado y abandonar el lugar de inmediato. Otros, apoyando al capitán, insistían en seguir adelante y buscar más tesoros en las cámaras ocultas. Pero cada paso más profundo en la pirámide era como adentrarse en un abismo del que no habría retorno. Mientras tanto, los indígenas observaban desde la distancia. Sus ojos reflejaban tanto miedo como certeza. Para ellos, la maldición ya estaba en marcha y no había forma de escapar de ella. Las jornadas que siguieron fueron un verdadero descenso a la oscuridad. Los españoles, confiados en sus armas y en su fe, no imaginaban que la selva podía volverse un enemigo invisible. Cada paso que daban lejos de la pirámide parecía hundirlos más en la pesadilla. Los cronistas posteriores, tanto españoles como indígenas, describen este episodio como un punto de quiebre. Lo que ocurrió allí jamás volvió a repetirse con tal intensidad. La maldición se manifestaba de formas cada vez más inquietantes. Un soldado amaneció con el cuerpo cubierto de llagas negras, como si su piel se estuviera pudriendo en vida. Otro, que había guardado un colgante de jade sustraído del altar, fue encontrado muerto en su hamaca, con los ojos abiertos y la expresión congelada en un grito mudo. Nadie escuchó nada durante la noche, pero todos juraban que su cadáver olía a humo, como si hubiera sido quemado desde dentro. El capitán intentaba mantener el control, pero su autoridad se resquebrajaba. La tropa estaba dividida entre los que creían que la maldición era real y los que seguían cegados por la ambición. El propio capitán parecía cada vez más inestable. Hablaba solo decía ver figuras en los árboles y aseguraba que una voz le repetía en sueños que el verdadero tesoro estaba enterrado más profundo en cámaras que aún no habían abierto. Para intentar calmar a sus hombres, ordenó celebrar una misa frente a la pirámide. El sacerdote que los acompañaba, temblando, levantó la cruz y comenzó a rezar. Pero en ese preciso momento, un aguacero torrencial se desató sobre la expedición. El agua apagó las velas, derribó los estandartes y un rayo cayó tan cerca que casi incendia el campamento. Los soldados interpretaron aquello como una señal inequívoca. Dios no estaba de su lado. Mientras tanto, los indígenas que los observaban desde la distancia se arrodillaban en silencio. Para ellos,
No se trataba de casualidades, sino del despertar de los Aluk-Zoob, pequeños guardianes sobrenaturales de la selva, protectores de los templos. Decían que estos seres habían sido liberados al profanar el corazón de la pirámide y que ahora perseguirían a los invasores hasta que pagaran con su vida. La situación se volvió insostenible cuando intentaron cargar con las reliquias robadas. Los hombres que transportaban máscaras, cráneos tallados y figuras de obsidiana comenzaron a perder fuerzas inexplicablemente. Uno a uno fueron cayendo enfermos. Los caballos se resistían a caminar, relinchaban y se agitaban como si percibieran algo que los demás no podían ver. El propio capitán, empeñado en llevar consigo una estatua de piedra ennegrecida, comenzó a delirar, diciendo que la figura le hablaba en sueños y que pronto se convertiría en el señor de esas tierras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando algunos soldados intentaron rebelarse. Querían abandonar el botín y regresar a la costa antes de que todos murieran. Pero el capitán, enloquecido, los acusó de cobardes y los amenazó con la espada. Esa misma noche, 2 de los rebeldes fueron hallados degollados, y aunque nunca se descubrió quién los mató, muchos aseguraban que fue el propio capitán, guiado por la voz que lo atormentaba. El miedo se convirtió en histeria colectiva. Los hombres empezaron a escuchar tambores en la selva, a ver luces que se movían entre los árboles. Algunos aseguraban que los mayas estaban preparando una emboscada, pero otros sabían que aquello no era humano. Lo más aterrador ocurrió cuando uno de los soldados, presa del pánico, decidió enterrar el cráneo que llevaba consigo. Cavó con desesperación en la tierra húmeda y lo arrojó bajo la lluvia. Al volver al campamento, descubrió horrorizado que el mismo cráneo estaba sobre su litera, goteando agua y barro como si lo hubiera seguido. A esas alturas, la expedición ya no era un grupo de conquistadores, sino un puñado de hombres perseguidos por sus propios miedos y por algo más grande que ellos. La pirámide había quedado atrás, envuelta por la selva, pero era como si su sombra los acompañara a cada paso. El sacerdote, aterrado, escribió en su diario una frase que se convertiría en leyenda: «Hemos despertado a los muertos, y los muertos caminan con nosotros». La maldición de la pirámide ya no podía ser detenida. El regreso desde la pirámide hacia la costa se convirtió en una marcha interminable. Los conquistadores avanzaban a través de la selva espesa, pero ya no eran los mismos que habían entrado con orgullo y soberbia. Ahora eran espectros vivientes, hombres exhaustos, enfermos, perseguidos por un enemigo invisible. La selva, antes fuente de vida, parecía cerrarse sobre ellos como un laberinto sin salida. Las lluvias no cesaban, el barro tragaba las botas, los mosquitos devoraban la piel y la humedad corrompía todo lo que llevaban consigo. Pero lo peor no estaba afuera, sino dentro de ellos. La paranoia los consumía. Cada ruido en la espesura era interpretado como un aviso, cada sombra entre los árboles como la figura de un Aluk-Zo vigilante. Dormían poco y mal, porque los sueños estaban poblados de visiones. Ancestros mayas que los observaban con ojos vacíos, sacerdotes ensangrentados que les ofrecían corazones ardientes, serpientes emplumadas que descendían del cielo con garras de obsidiana. El capitán, que en otros tiempos había sido el hombre más fuerte y decidido, ahora estaba reducido a un demente. Hablaba con la estatua que cargaba en sus brazos como si fuera su consejera. Aseguraba que pronto los dioses lo recompensarían por su valentía, que el jade, el oro y la gloria estaban cerca. Sus hombres, en cambio, lo veían como el portador de la desgracia. Algunos planearon asesinarlo para librarse de la maldición, pero nunca lo lograron. Cada intento terminaba en tragedia. Uno de los soldados que se atrevió a desafiarlo apareció al día siguiente colgado de un árbol,
con la lengua azul y los ojos reventados. Nadie confesó el crimen, pero todos sabían que el capitán ya no actuaba solo. Algo lo protegía. El sacerdote, cada vez más debilitado, siguió escribiendo en su diario. En una de sus últimas notas, dejó un pasaje estremecedor. La cruz que levantamos ya no nos protege. Las oraciones se las lleva el viento y en su lugar oímos susurros antiguos que no comprendemos. El aire huele a muerte. Tal vez nunca debimos entrar en esa pirámide. Tal vez nunca debimos venir a esta tierra. La expedición se fue reduciendo día tras día. Unos caían enfermos y eran abandonados en la selva. Otros se volvían locos y desaparecían entre los árboles, corriendo como posesos hacia la oscuridad. Al final, de la treintena que había entrado en la pirámide, apenas unos pocos llegaron de regreso a los asentamientos españoles. Eran esqueletos vivientes, cubiertos de cicatrices, con la mirada perdida y los labios sellados por el miedo. Cuando fueron interrogados, apenas podían hablar. Contaban historias incoherentes de estatuas que respiraban, de calaveras que los seguían, de sombras que se alimentaban de sus cuerpos. Algunos murieron a los pocos días, otros terminaron internados en hospitales improvisados, sin recuperar jamás la cordura. El capitán nunca regresó. Nadie supo si pereció en la selva o si la estatua que llevaba lo devoró en cuerpo y alma. Lo cierto es que, tras este suceso, la fama de las pirámides mayas se volvió un tema prohibido entre los conquistadores. Incluso los más valientes evitaban acercarse a ciertos templos. Los indígenas, en cambio, sonreían en silencio. Sabían que los dioses antiguos habían defendido sus moradas y que la maldición seguiría viva para cualquiera que osara profanar lo sagrado. Con el tiempo, las crónicas de este episodio se convirtieron en leyenda. Algunos lo consideraron un invento para asustar a los soldados, otros lo vieron como prueba de que el demonio actuaba en esas tierras. Pero entre los pueblos mayas, la historia se transmitió de generación en generación como un ejemplo de justicia divina. Nadie podía mancillar las moradas de los dioses sin pagar un precio. Hoy, siglos después, los arqueólogos siguen encontrando evidencias de cámaras selladas en templos mayas, lugares donde aún permanecen intactos huesos, ofrendas y figuras que nunca han visto la luz desde que fueron enterradas. Muchos creen que abrirlas es solo cuestión de ciencia y curiosidad, pero para quienes conocen la historia de la maldición, la pregunta sigue en pie. ¿Estamos realmente preparados para despertar lo que duerme bajo las pirámides mayas? Quizás lo que ocurrió con aquella expedición española no fue una simple coincidencia de enfermedades y supersticiones. Tal vez fue un recordatorio de que hay fronteras que no deben cruzarse y que los dioses antiguos, aunque olvidados por el mundo, aún vigilan sus templos desde las sombras de la selva. El eco de aquella maldición sigue vivo, susurrando entre los muros derruidos de piedra, esperando a que alguien más se atreva a desafiarlo. Y tal vez, cuando eso ocurra, la historia vuelva a repetirse.